Hermano, ir a una iglesia no significa que tú seas creyente. Los frutos que dice en Gálatas 5:22, dice: por sus frutos lo conoceréis. No es que haya multitud en una iglesia y digan: ahí está el Espíritu Santo. No, esas manzanas y esa flor de almendro que tú ves ahí en los brazos, significa que el creyente debe dar fruto en sí mismo. Testimonio donde quiera que tú estés. Tú no puedes ser santo en la iglesia y santurrón afuera. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, porque ya está la luz en nosotros. Éxodos capítulo 25, seguimos ahí. Seguimos ahí, por favor. ¿Ya lo tenemos ahí? ¡Qué bendición! Hoy Dios quiere hablar sobre el tema: el candelero de oro. ¿Sobre qué Dios va a hablar? Sobre el candelero de oro. Hemos visto Éxodo 25, versículo 31 en adelante. Y dice así, por favor. ¿Ya lo tienen todos? Dice así: el candelero de oro. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Ojo que ahí habla de flores, de manzanas, serán de lo mismo. Verso 32. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, y una manzana y una flor, y 3 copas de forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que sale del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Verso 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino harás en todos tus utensilios. Mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén y amén. Hemos venido hablando sobre el tema, el tabernáculo. La base principal es el tabernáculo. Cuando nosotros miramos, cuando veíamos el tabernáculo que tú ves ahí representa a Jesucristo, representa al Mesías. Ese era el tabernáculo. Y ese tabernáculo es sombra del tabernáculo original que está en el cielo. Dentro de ese tabernáculo hay unos elementos. Y en ese tabernáculo encontramos, afuera está los atrios, está el lugar santo y está el lugar santísimo. Dentro del tabernáculo encontramos el lugar
santísimo también, donde lo veíamos hace 8 días, que hablaba, ¿de qué hablaba el Señor? Del arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Lo que ve usted ahí es un cofre, una caja, como usted lo quiera llamar, pero es la arca del pacto que representa la presencia de Dios. También dijimos que dentro del arca habían 3 elementos importantes, que era el maná. ¿Qué más era? La vara de Aarón que reverdeció, y las tablas ¿de qué? De la ley de Dios que estaban ahí dentro del arca. Esa arca representa a Cristo. Y hoy vamos a ver en el lugar santo hay unos elementos. A un lado está la mesa del pan de la propiciación, y está también el candelabro de oro. Pero hoy nos vamos a enfocar en el candelabro de oro, que es el que tú estás viendo. Ese candelabro representa al Señor Jesucristo. Quiero que tenga bien en claro, cada elemento que había dentro del tabernáculo representa a Cristo. ¿Representa a quién? A Cristo. Cuando nosotros seguimos, miramos que la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Toda palabra es inspirada, hablada por Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Hablada por Dios. Alguien dice: pastor, a mí Dios no me habla. Y yo le puedo decir: ¿cómo te va a hablar si no lees la palabra de Dios? ¿Cómo puedes oír la voz de Dios si te cuesta leer la palabra de Dios, que es la voz de Dios? No lo busque. Hay un texto que dice en 2 de Timoteo 3:16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, pero dice útil para enseñar, útil para corregir, y es útil para instruir y redarguir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda obra, dice el Señor. Así dice el texto, 2 de Timoteo 3:16. Ahora, en Génesis, desde el principio, Génesis capítulo 1 verso 3, no lo busque. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue ¿qué? Hecha. El candelabro que tú ves ahí representa a Cristo, y es la luz que ese candelabro debía permanecer encendido dentro del tabernáculo las 24 horas 7 y los 365 días del año. Todos los días tenía que permanecer encendido el candelabro. La tarea de ello, porque en el lugar santo era un lugar que usted ve, no había cortinas, no había ventanas. No se podía decir: corra la cortina para que entre la luz. Era oscuro ahí, estaba todo, no había. Entonces el candelabro tenía que permanecer encendido para que cuando entraran los sacerdotes, los hijos de Aarón, hacer las actividades diferentes que se hacían dentro del lugar santo, se hacían diversas actividades. Y el candelabro entraba ahí, el sacerdote, y el candelabro estaba encendido y daba luz. Por eso dice la Biblia que Jesús es luz en medio de ¿qué? De la oscuridad. Entonces, eso es lo que es el candelabro. Es luz en medio de la oscuridad. Cuando nosotros miramos el
el tabernáculo, te decía al inicio, encontramos los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro del tabernáculo también había un lugar que se llama santísimo, pero ahí no entraban los sacerdotes. Ahí al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote, que era Aarón. Era el único que entraba al lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes, los hijos de Aarón. Pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Como usted vio en las semanas pasadas, vimos que Jesucristo era el sumo sacerdote que entró al tabernáculo celestial a ofrecer su sangre para remisión de nuestros pecados. Entonces el único que podía entrar ahí en el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y esa lámpara que vemos ahí en el candelabro debía permanecer, escucha esto, encendida todos los días. Y esa era la tarea de los sacerdotes, de ponerle el aceite que el Señor había dicho a Moisés que prepararan un aceite especial, que ungieran y todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Ojo aquí con esto, voy a abrir un paréntesis. Resulta que de ahí es donde se pegan hoy en día mucha gente y utilizan el aceite para ungir. Entonces ungen el carro, ungen la casa, ungen las puertas. Y a muchas personas le dice: si su esposo no es cristiano, tome su ropa, póngala en una bolsa y úngela. Eso es brujería. De ahí, de ese texto, cuando tú ves Éxodos, que está en Éxodos, no lo busque, capítulo 32, lo que te estoy hablando, dice que ellos ungían todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Ese era el aceite, un aceite especial, no cualquier aceite. Hoy en día venden hasta aceite de cocina para ungir lugares. Hermano, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, representa la unción poderosa. Entonces de ahí es donde me han dicho muchos pastores que en el tabernáculo ungían los utensilios. Claro que sí, fueron ungidos, pero no con cualquier aceite, ni toda persona lo podía hacer. Eran únicamente como Dios lo había establecido y como Dios lo había mandado a hacer. Entonces, de acuerdo, entonces para que usted no siga gastando la plata, yo quería bien en un lugar que el aceite ungido de la prosperidad, y vale tanto. ¿Y quién no quiere ser próspero? A ver, ¿usted quiere ser próspero? ¿Quién no? ¿Quién quiere tener deudas? Ahí sí nadie dice amén. Pero todos queremos ser prósperos. La prosperidad viene de acuerdo a la obediencia y a la voluntad que el Señor tenga para bendecirnos a cada uno. La prosperidad no viene a través del chance ni de la lotería, sino viene conforme a la voluntad de mi Señor. Entonces, dentro de eso también la palabra hebrea que se conoce como candelero significa la menorá. La menorá. Esa palabra menorá es una palabra hebrea que significa, o se puede decir, candelero o la lámpara que tú ves ahí, significa menorá en hebreo. Ya estoy aprendiendo hebreo, ¿ve? Menorá. Entonces, esto es lo que había ahí dentro del lugar santo. Y esa lámpara era la que alumbraba para los sacerdotes que entraban
hacer y a realizar las diferentes actividades que se hacía en el lugar santo. La palabra santo significa apartado para Dios. Era un lugar apartado donde no todo mundo podía entrar, donde no todo mundo podía ver la luz del candelero o de la menorá, sino solamente los sacerdotes que entraban. Pero eso se terminó cuando Cristo viene y muere. Ya el tabernáculo terrenal, lo que había dentro del tabernáculo que representaba o simbolizaba a Cristo, Cristo cumplió. Cristo es el tabernáculo, Cristo es el arca del pacto, Cristo es la mesa del pan de la proposición, Cristo es la menorá o la lámpara o el candelero de oro. Él representa todo. Como tú tienes a Cristo hoy, ya no necesitas de un candelabro. Cristo es la luz. Y si Él mora en ti, ¿cómo debemos andar? En luz. En luz. Amén. ¿Qué ven ahí? Cuando tú ves las 4 manzanas que hay ahí, habla de manzanas. Eso todo tiene un significado. Habla de manzanas. ¿De qué más habla? De almendro. Habla de flores. Y ahí estaba construido tal como lo especificó el Señor a Moisés. Vamos a mirar que el candelabro tenía 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro lado. Y ese candelabro es la única pieza que ha existido. No hay otra pieza semejante ni igual a ella. No la hay. Es el único. No existe otra. Ahora cuando nosotros miramos el diseño en que Dios le dice a Moisés que construya la menorá o el candelero de oro o la lámpara que vemos ahí. Pero en la Biblia representa, cuando nosotros miramos en la antigüedad, dice que era hecha de oro. El oro era conocido en la antigüedad como el metal más precioso y más costoso. En la antigüedad era conocido como la pureza. Era conocido como la prosperidad. Eso era conocido en la antigüedad del oro. Pero cuando tú vas y miras en la palabra de Dios, el oro representa la santidad de Dios, la deidad de Dios. O sea, la gloria de Dios, la luz del Cordero de Dios. Está desde el Antiguo Testamento profetizado. Ahora póngase firmes, dijo, que vamos a leer unos textos para que usted entienda que representa la luz que vemos ahí. Es el candelero. Vamos al libro de Juan. Vamos a leer unos textos. Así es que dijo alguien, póngase pilas. Juan capítulo 8. Si no alcanza, los va anotando. Juan capítulo 8, verso 12. Jesús es la luz del mundo. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la ¿qué? De la vida. Juan 8:12. Eso usted tiene que memorizarse esos textos. Yo los busco para que usted tenga tiempo, porque uno tiene que memorizarse todos estos textos. Juan 1:9
Mira lo que dijo el apóstol Juan. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, del Señor Jesucristo. ¿Y qué representaba el candelero? A Cristo. Cristo es la luz verdadera. Entonces, dice Isaías capítulo 60. Alguien dijo: pastor, el Señor no me habla. ¿Cómo te va a hablar si no sabes dónde queda Isaías? Unos están buscando en Apocalipsis. Tranquilo, Dios tenga misericordia. Isaías capítulo 60, verso 19 y verso 20 dice así. Esto era la profecía antes de Cristo. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la noche te alumbrará, sino que Jehová será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Verso 20. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Es la luz. Aquí Isaías nos está hablando del candelero. Nos está hablando de Cristo. Esas eran profecías antes de que Cristo viniese a la tierra. Ya vemos que había la profecía de que iba a venir un candelero, que era Jesús mismo. Isaías capítulo 9 dice así, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio que la gran luz que moraba en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, dice. Habla de Cristo acá. Ahí está hablando de Cristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya lo tiene ya? Vamos a leer Daniel, por favor, capítulo 2, verso 22. Dice así: Él, ¿quién? Jesús. Él revelará lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, como Él mora la luz, dice. Nada hay oculto que no haya de ser manifiesto. Él es la luz. Él es el que hace ver donde hay tinieblas está la luz. Amén, iglesia. Miqueas, o vuélvete a Salmos, por favor, que está allá atrás. Salmos capítulo 27. Haga de cuenta que tiene el celular en la mano, la Biblia. Y así mismo de rápido como usted mueve esos dedos para allá y para acá, usted ya dice: ya sé dónde queda Salmos capítulo 27. Capítulo Salmos 2, 27, 1 por favor y 2. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Dice. El salmista dice: Jehová es mi luz.
El que anda en tinieblas no ve la luz. El que anda en tinieblas tropieza a cada rato. Ya hay gente que tiene tanto temor en su vida que hasta para ir al baño prende todas las luces de la casa, porque le da temor ir al baño. Hay gente así. Hay gente que duerme con la luz encendida en su habitación porque tiene miedo. Pero yo quiero decirte que la luz de Cristo resplandece todo. No necesitas de la corriente, solamente necesitas de la luz de Cristo en tu vida. ¿Sí o no? Malaquías capítulo 4. Te estoy hablando del Antiguo Testamento, de las profecías. Malaquías está antes de Mateo. Antes de Mateo. Malaquías capítulo 4 verso 2. Mas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es ese sol de justicia? Cristo es el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice: Cristo traerá salvación. El sol de justicia, esa lámpara, ese candelero, dijo, vendrá a alumbrar a aquel que está en tinieblas, aquel que anda en oscuridad. Miqueas, ahí atrás. Miqueas capítulo 7 verso 8 dice así: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Usted puede entender eso, iglesia? Léalo nuevamente. ¿Cuántos tienen enemigos acá? Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas o anduve en tinieblas, dice, Jehová será mi luz. Todo lo que estamos viendo dentro del tabernáculo, el candelero representa a Cristo, y Cristo es la luz del mundo. Y por eso dice: el que me sigue no andará en tinieblas, porque la luz estará en él. Amén, iglesia. Hay muchos textos para hablar. Este candelero tenía un peso específico. Vaya a Éxodos, por favor. Vamos a empezar a ver de qué está hecho el candelero. Tenía un peso específico. ¿Ya lo tiene ahí? Escúchame bien. Esta lámpara o este candelero tenía un peso específico. Y dice en el verso 39 de Éxodo 25, 39: de un talento de oro fino lo harás. Aquí viene lo bueno. De un talento. Ese candelero era grande. ¿Y sabe cuánto pesaba? Ese era de oro. Ese no era hecho de acacia, de madera. Era hecho de oro puro. Pero ¿sabe cuál es lo más importante? No fue tallado con buril. Fue hecho a martillo, a golpes fue formado ese candelero. El candelero fue hecho a golpes. Fue hecho a martillo. ¿Y a cuánto les gusta que la vida les dé golpes?
¿Usted se acuerda que el papá de uno decía: yo sé que a los golpes aprende a las buenas o a las malas? A los golpes. Y dice la Biblia que el candelero era hecho de oro puro. Y esto tenía un peso de 34 kilos de oro. Yo me imagino que pesaría más o menos como la edad de un niño de 5 años o 6 años. ¿Cuánto pesa un niño de 5 años o 6? Más o menos por ahí unos 24 kilos. Pero bueno, pongámosle ahí ya, dejémoslo ahí. Porque usted me va a decir: el mío pesa 20. Y vamos a empezar ahí a ponerlos en la pesa. Entonces, dejémoslo que dice que pesaba 34 kilos de oro. Era siempre pesadito. Y cada que el pueblo de Israel, Dios le ordenaba moverse, tenían que cargar el tabernáculo, desarmarlo, cargar la mesa, cargar los panes, cargar la arca y más encima cargar el candelero de oro. Yo me imagino la persona que llevaba eso, ¿sí o no? Entre la mente, ¿usted qué se le viene? 34 kilos de oro en su mano. Usted diría: ¿para qué trabajo? 34 kilos de oro. Si nosotros lo traemos a la actualidad, hoy en día, eso estaría costando 500 millones de dólares. ¿Para qué trabajo, no? 500 millones de dólares estaría costando si nosotros lo trajéramos a lo natural, a la actualidad hoy en día. Pero en la vida espiritual no tiene valor, porque representa a Cristo, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. 500 millones de dólares. ¿Por qué representa a nuestro Salvador? Porque Juan capítulo 8 verso 12 dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que ha pasado a vida, de muerte a vida. Mire ese candelero. ¿Por qué la palabra dice? Salmo 119, 105 dice: lámpara, está hablando ahí de Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, que alumina, que da luz, que alumbra, que brilla. Dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, dice. Isaías capítulo 2 verso 5, ¿qué dice? Míralo ahí, por favor. Isaías 2. ¿Ya lo tiene? ¿Qué decía Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Y quién era la palabra? Jesús, el verbo hecho carne. Se encarnó la palabra en él. Él es la palabra. Y dice Isaías capítulo 2 verso 5: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. El que alumbra, el que nos guía. Cuando tú tienes la luz de Cristo en tu vida, ya no caminas como tú quieres, ya no andas en tinieblas, sino que la luz guiará tus pasos.
la luz será perpetua en ti y andarás en luz, no en tinieblas. Cuando el ser humano peca, no está en la luz, sino en las tinieblas. Cuando el ser humano peca, la luz de Cristo aún no le ha resplandecido, porque está en tinieblas todavía. Eso dice la palabra. Dejaste apagar la luz en tu vida. Vamos a ver, yo encontré unos aspectos en Éxodo 25. Y vamos a ver de qué estaba hecho el candelero. ¿O qué nos habla él? Recuerde que el candelero alumbraba a los sacerdotes que entraban al lugar santo a hacer sus diferentes actividades. El candelero es una figura, o representa, o simboliza al Señor Jesucristo. Como cuando Juan bautizó al Señor, dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. El Espíritu Santo no es paloma, no es una fuerza, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Cada uno cumple su rol y ninguno se mueve sin el otro. Eso no es como el hogar hoy en día, el esposo por un lado y la mujer por el otro, los hijos por otro lado. Todo lleva una unidad. Una unidad. ¿Me doy a entender, iglesia? Entremos aquí ahora sí. Dice la Biblia que el candelero es una figura de Cristo y representa a Cristo. Te repito el texto, Juan 8:12 dice: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Juan el Bautista, cuando vino a preparar el camino, vino a preparar el corazón de los hombres para que se arrepintiesen y recibieran a Cristo, a la luz perpetua. Juan el Bautista, él dijo esto: a la verdad yo bautizo con agua, pero tras mío viene uno de quien yo no soy digno de desatar ni aún el calzado, la correa de su calzado de sus pies. Él dijo: yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con espíritu y con fuego, o sea, la luz. Juan el Bautista dijo eso. Jesús es la luz. Vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 3, por favor. Hoy en día a la iglesia se le ha olvidado que Cristo es la luz, que Cristo es el tabernáculo que representaba. Mateo capítulo 3, verso 11. Dice así: yo a la verdad os bautizo, dice, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, o sea, la luz. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, por favor? Juan habló de Cristo,
mencionó a Cristo que Él era la luz del mundo. Juan capítulo 1. Juan capítulo, ya lo tiene ahí, 1 verso 6 en adelante. O léelo desde el 4. Dice Juan 1:4, en Él estaba la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de quién, de la luz que es Cristo, a fin de que que todos los que creyeren por Él. Dice 8, verso 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dice, yo no soy la luz. El que viene tras mí es la luz verdadera. Porque el pueblo pensaba que Juan el Bautista era el Mesías. Y la luz es Cristo. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo. Entonces vimos el aspecto uno, que el candelero representa a Cristo como la luz verdadera. Vuelve a Éxodos, por favor, capítulo 25. Dice ahí el Señor otro aspecto. Dice que el candelero estaba hecho de oro puro. Y el oro puro es la figura de Cristo. O sea, era Cristo mismo. Era Cristo. Ya lo leímos. Pero vea Juan, por favor. ¿Se acuerda que le dije que era como que si tuviera el celular en la mano? Juan capítulo 1, vamos a ver que Cristo es mismo. Verso 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo. ¿De quién estaba hablando ahí? De Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo creó el Señor. Él. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo vino a mostrarnos al Dios invisible, lo hizo visible. Por eso dijo el Señor Jesucristo. Tomás le dijo: muestran, si no sabemos el camino, ¿cómo vamos a saber quién es el Padre? Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo vino a mostrar al Dios invisible, lo hizo visible porque Cristo era el verbo hecho carne. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda ¿qué? Creación. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 8.
Pero mira lo que le dice, verso 5. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis, ¿qué? Visto. Y no falta el Felipe ahí. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, yo no te siento, yo no te veo que estés conmigo? Solo muéstrame un milagro para saber que estás a mi lado. Muchas veces la iglesia lo ha dicho así. Pero mira lo que le dice el verso 7. El verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en él, Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él las hace. Todas las obras que Jesús hacía era porque el Padre estaba en él. Recuerde que Jesús, mientras estuvo en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios. Amén. Éxodos capítulo 37. Otro aspecto. Éxodos 25, por favor. Ojo con esto. El problema de nosotros, la iglesia, es que a veces no le ponemos sentido a lo que leemos. Eso es como cuando alguien se sienta a ver una novela, inicia y ya quiere terminar el final. Ya sabe cómo va a terminar. No, la palabra de Dios es para que le pidamos a Dios que nos ilumine para poderla entender. Mira lo que dice el verso 37 de Éxodo 25. Y le harás 7 lamparillas. De ahí es donde salen muchos, se inventaron la palabra que dicen: este sí es mucha lámpara. ¿Ah? 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. El candelero, por favor, ponlo ahí. Tiene 7 lamparillas. 3 a un lado y 3 al otro lado. Esas 3 lamparillas tienen un significado, cada 3 que están al lado. La lamparilla del centro, o sea, la principal, si ve usted que está hecha de manzanas, de flor de almendro. Cada brazo que sale ahí de la lamparilla o el candelero, el centro es Jesús. Lo que tú ves a los lados representa los pámpanos, representa la vid. Él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, los que están ahí. Si los pámpanos no permanecen, no están fijados de la vid, no pueden llevar fruto, dice. ¿Qué pide Dios? ¿Qué significan esas manzanas, ese almendro? Representa al hombre que debemos de llevar fruto, así como el Señor Jesucristo vino a llevar fruto al Padre.
nosotros también tenemos que dar fruto. Las 7 lamparillas. El número 7, o sea, la lamparilla o el candelero, representa la plenitud total del Señor Jesucristo. Y en la Biblia usted va a encontrar varias partes que menciona el número 7. El número 7 es conocido como la perfección de la plenitud del Señor. Cristo es la perfección. Cristo es el perfecto de perfectos, el santo de santos. También va a encontrar usted que nos habla de la totalidad del Señor. Usted recordará que el Señor Jesucristo dijo en la cruz una palabra en hebrea o griega que dijo testalestai, que significa ¿qué? Consumado es, terminé la obra, cumplí la misión para lo cual fue enviado, vine y di fruto y llevé mucho fruto a ti, Padre. Tetelestai, dijo. El número 7 nos habla de la totalidad del Espíritu Santo de Dios. Y está en Apocalipsis. Vaya al libro de Apocalipsis. Este sí es el último, no se va a perder ahí. Apocalipsis capítulo 4, por favor. Nos habla de la totalidad del Espíritu Santo. Apocalipsis 4, 5. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces delante del trono ardían 7 ¿qué? Lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No es que son 7 espíritus, sino que habla de la totalidad del Espíritu Santo de Dios, de la plenitud del Espíritu Santo nos habla. El número 7, Apocalipsis capítulo 1, por favor, verso 12. Aquí está hablando ¿quién? El apóstol Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos, preso. Allá estaba atado, preso Pablo. Y Pablo ahí vio una visión y vio lo que acabamos de leer. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Y mira lo que dice el verso 12, Apocalipsis 1:12. Aquí él está preso. Y me volví para ver la voz del que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro también. Candeleros. Y en medio de los 7, ojo, póneme ahí por favor. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí lo tiene ahí? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está hablando de Cristo, está hablando de la plenitud. En Apocalipsis capítulo 2 también el número 7 es encontrado cuando el Señor o el Espíritu Santo habla a las 7 iglesias. Mira el número 7 y vemos 7 lamparillas ahí. 7, 3 a un lado
3 al otro y una ahí en el centro. Habla a las 7 iglesias. Vemos el número, la semana tiene 7 días. La Biblia dice que Jesús creó el mundo en 6 días y al 7º día, ¿qué? Descansó. Ojo acá esto. El número 6 representa al hombre. Porque en el 6º día Dios crea al hombre y dijo y vio que todo era bueno, pero cuando creó al hombre dijo: es en gran manera bueno. El hombre no es malo. Dios no creó hombre malo. Se ha hecho malo por la concupiscencia de su corazón, por la maldad. Pero el hombre en sí es bueno. ¿Qué representa más los 7 días de la semana? El arco iris tiene 7 colores. ¿Qué representa el arco iris? El pacto que hizo Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Porque el hombre no puede hacer pactos con Dios. Y ahí es cuando muchos predicadores dicen: venga al altar y haga un pacto con Dios, tráigale. ¿Qué le podemos dar que si todo es de Él? Nada le podemos dar. El arco iris tiene 7 colores y el Señor le dijo, ¿a quién le dio? ¿Con quién hizo el pacto el Señor? Con Noé. Dijo: ya no destruiré más la tierra con agua, sino que veré el arco iris y me acordaré del pacto que hice contigo, Noé, le dijo. Así es que no habrá agua. Ya no será exterminada la naturaleza, el ser humano, por agua. El número 7 nos habla de la perfección y la plenitud de Cristo. El número 7 nos habla de las 7 trompetas. El número 7 nos habla de los 7 sellos. Mira el número 7. Por eso el número 7 es perfecto. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro le dijo: Señor, estoy cansado de que me hieran, estoy cansado de que me lastimen. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? Y ahí entra el número 7. ¿Qué le dijo el Señor? 70 veces 7. ¿Cuántas veces llevas tú perdonando? Has perdonado 2 o 3 y estás cansado o cansada. El Señor es el perdón eterno. Cada vez que tú y yo pecamos, lastimamos el corazón de Dios, venimos a Él y Él es grande en su misericordia para perdonarnos y levantarnos. El Señor dijo: si mi pueblo se humillare y invocare en mi nombre, entonces yo descenderé y perdonaré y sanaré su tierra, dice. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará. Mas, ojo con esto, mas el que lo confiesa, lo habla al Señor, dice, alcanzará misericordia. Él dice también: así como está lejos el oriente del occidente, el norte del sur, así están lejos de mí todas tus iniquidades, y jamás me acordaré de tus pecados, dice. Él es el número 7. 7 veces le dijo a Pedro. Y Pedro dijo: 7. Le dijo: no, 70 veces 7. Multiplique 7 por 7. ¿Cuánto le da? 49, 490. Eso le han puesto el hombre un límite. Pero el Señor dijo: siempre. El perdón debe existir siempre en nosotros.
El candelero tenía que estar encendido de continuo y los sacerdotes, los hijos de Aarón, eran los encargados de ellos. Éxodos capítulo 32, por favor. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué le dijo el Señor hasta 70 veces 7 el perdón? Porque mira lo que dice Éxodos 32, 30, perdón. Es 30. Verso 22. Ojo acá. ¿De qué tenía que estar ese candelero ahí ardiendo continuamente? Habló Jehová, Éxodos 30, 22. Habló Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos de canela aromática, la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de acacia, 500 según el ciclo del santuario, y aceite de olivas aún. Y harás de ellos el aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca. Ojo con esto, lo que le explicaba al principio. Entonces la gente o muchos pastores se pegan de aquí y dice que usted puede ungir cuantas cosas se le aparezcan. ¿Para qué era el aceite que Dios le mandó a Moisés que preparara? Para ungir el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente de su base. Así los consagrarás y serán ¿qué? Serán cosas santísimas. Todo que tocare en ellos será santificado. ¿Se da cuenta para qué era el aceite ahí? No es para ahora que ay, no venga el aceite y empiezan a botar por botellas. Que el televisor no me funciona, compre el aceite de olivas y aplíquele. Que el gato no me da cría, póngale el aceite y el gato va a producir. ¿Sí? El aceite no es para ungir objetos. Ahora, ¿te das cuenta para qué era? Era que estaban ungiendo. Por eso te acuerdas cuando te dije que la palabra santo significa ¿qué? Separado. ¿Y a quién estaban separando para morir? ¿A quién estaban ungiendo para morir? A Cristo, porque todo representaba y simbolizaba a Cristo. ¿Entendido hasta ahí, iglesia? Qué bendición. Qué bendición. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo. ¿Sabes para qué lo ungían? Ve ahí, ve a Isaías o a Lucas, por favor. ¿Para qué era ungido? Mira. Lucas capítulo 4, por favor. Ese es un texto que todos nos lo sabemos. Lucas capítulo 4, por favor. Verso 18. Mira acá la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí. Verso 4, 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Para esto era que ungían el tabernáculo, cada utensilio, como ungiendo al Señor, apartándolo, preparándolo para lo que iba a venir. Él era la luz. Isaías capítulo 1. Isaías 1.
Isaías 61, es decir. Perdóneme. Alguien me dijo por ahí al fin que 1:61. Es igual, no el 1 o el 61. Isaías 61, verso 1 y 2. Mira la profecía aquí. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2: a proclamar el año bueno de la voluntad de Jehová, en el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que enlutados. Cuando usted sigue ahí en adelante, si usted está triste, el Espíritu Santo lo consuela. A eso vino, y esa era la luz del tabernáculo, de aquel candelabro. ¿Ya lo tiene ahí? Ahora sí. Dice que el candelabro tenía que ver con nosotros. Por el tiempo, anote estas citas. Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Usted recordará que las 10 vírgenes tenían aceite, y las lámparas tenían que estar de continuamente alumbrando, pero 5 de ellas se durmieron, se confiaron, y el aceite se les acabó. 5 estaban vigilantes, prudentes, orando, ayunando, congregándose. Hoy en día la gente ya ni viene. Se les perdió el aceite, porque andan atrás de los 24 kilos de oro. ¿Ah? Imagínense. Entonces se les acaba el aceite, y las prudentes tenían aceite. Las insensatas, dice la palabra, que les dijeron: danos aceite de vuestras lámparas, para que vuestras lámparas no se apaguen. Las prudentes dijeron: id y comprad y preparad vuestro aceite propio. Salmo 133, verso 2, ahí mismo anótelo. Otro aspecto: el candelero fue labrado. Esto es lo que me marcó a mí. Éxodos capítulo 25, verso 36. Pero si tú lo lees del verso 31, mira lo que dice Éxodos 25, y ponle cuidado aquí. Éxodos 25, 31. Harás además un candelero de oro puro. ¿Qué dice ahí? Labrado a martillo será el candelero, de su pie, de su caña, de sus copas, de sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. El candelero es labrado a martillo. Verso 36. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada, ¿a qué? A martillo. El candelero era una sola pieza, y era labrado a martillo. Fue hecho a golpes, fue tallado a golpes. Esto me habla del sufrimiento que iba a pasar el Señor Jesucristo, que lo iban a coger a golpes, lo iban a bofetear, lo iban a escupir. Tenía que ser procesado, maltratado a martillo. Y usted recordará que en la cruz toman un martillo y clavaron sus pies y sus manos. Ese candelero hecho a martillo es la figura de Cristo. Me habla que Cristo iba a padecer por nosotros en la cruz del Calvario. Y cada vez que tú y yo o el ser humano pisotee la sangre de Cristo, aún está
todavía bofeteando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás cogiendo el martillo y dándole todavía. Dice, será hecho a martillo. Tendrá que soportar el dolor, el sufrimiento. Mira lo que dice Isaías capítulo 53. Esto fue lo que decía ahí. Isaías ya estaba profetizado cómo iba a ser. Tenía que ser procesado a martillo. El sufrimiento tenía que pasar el Señor. Verso 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Cuántos se han dado un martillazo acá? ¿Se han golpeado por estar? O usted en vez de darle a la puntilla puso el dedo para que a la puntilla no le duela. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que enmudecimos, escondimos de él nuestro rostro, menospreciado y no le estimamos. ¿Sí lo tiene ahí? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados, dice. El martillo. Última. Hay mucho de qué hablar. Todo esto nos habla de, verso Éxodo 25, nos habla de flores, verso 33, 3 copas de forma de flor de almendro, un brazo de manzana, de una flor de 3 copas de forma de flor de almendro en otro brazo, y cada uno tenía que ser de lo mismo, los 6 brazos. Ponlo ahí, por favor. Todo esto nos habla de las flores, nos habla del fruto que el creyente debe dar. Hermano, ir a una iglesia no significa que tú seas creyente. Los frutos que dice en Gálatas 5:22, dice, por sus frutos lo conoceréis. No es que haya multitud en una iglesia y digan, ahí está el Espíritu Santo. No. Esas manzanas y esa flor de almendro que tú ves ahí en los brazos, significa que el creyente debe dar fruto en sí mismo. Testimonio donde quiera que tú estés. Tú no puedes ser santo en la iglesia y santurrón afuera. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, porque ya está la luz en nosotros. Hermano, el cristiano tiene que ser luz. Pero si usted aún ama la música del mundo, baila todavía, aún sigue pecando a pesar de que Dios le haya perdonado, hermano, a usted no le ha resplandecido la luz todavía. Ama las modas, el mundo. El cristiano debe dar frutos dignos de arrepentimiento. No todo el que se congrega en una iglesia va al cielo, eso se lo aseguro. No todos, y esperemos que Dios cuando vuelva nos halle preparados para irnos al cielo con Él. Amén. Hermano, el hecho de que usted venga a la iglesia no se va a ir al cielo. El hecho de que usted venga domingo tras domingo, no, pastor, entonces ya el domingo no vengo. Pues hermano, la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25, para que memorice esa cita. Debemos de dar fruto. Termino aquí, vaya Mateo por favor. Capítulo 7. Hay gente que va a la iglesia, pero aún todavía aman el pecado, viven en el mundo, viven restregándose, aman las modas, aman lo que el mundo les da. ¿Cuántos salieron a pedir dulces el 31 con los niños? Yo creo que más de un cristiano
Salió con sus niños disfrazado a pedir luz, a pedir dulces. ¿Sabe por qué se disfrazó y disfrazó a sus hijos? Porque la luz de Cristo no está todavía en esa persona. Porque si estuviera la luz de Cristo, la Biblia dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Está hablando, dice, ¿qué comunión tiene Dios con las tinieblas, con Satanás? Nada. Yo no puedo participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Hermano, nosotros tenemos que ser diferentes. Y la persona que participa de las fiestas del mundo, aún todavía la luz de Cristo no le ha nacido, no le ha resplandecido. Así es que pongámonos pilas, que estamos a tiempo para arrepentirnos. Mateo capítulo 7. Y terminamos aquí. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira lo tremendo que es. Si seguimos pecando y seguimos participando de las obras infructuosas del mundo. ¿Qué representa el candelero? A Jesucristo. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.